en la consola. Grábenos, don David, así concluye esta conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador, una conferencia que no estuvo tan larga como en otras ocasiones, una conferencia en la que se dan muchísimos datos fuertes y que bueno, pues vamos aquí a resumirle de manera puntual. Mire, en primer lugar, antes de comenzar la mañanera, el presidente López Obrador envió su solidaridad a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Ahora que se da a conocer que tiene COVID, le expresó todo su aprecio y que la considera, bueno, pues una mujer con ideales, así dice el presidente López Obrador, con principios, una verdadera luchadora social que sabe enfrentar adversidades, así dice el presidente López Obrador, momentos difíciles y que ganó el apoyo, ganó con el apoyo de su pueblo, el pueblo hondureño. El presidente aseguró que tiene el compromiso de visitar Honduras y que cuando pueda estará con ella en ese país para tratar pues esos tantos temas en común que tienen ambos países, México y en Honduras. Ya antes de dar la palabra a los corresponsales de La Fuente, el presidente López Obrador se burló del charlatán de Luis Estrada. No confundir con el gran director de cine. No, no, no. Este es el vato al que invitan constantemente en los medios de comunicación tradicionales a darles datos sesgados y siempre en contra de todo lo que tenga que ver con el presidente López Obrador. Ese es Luis Estrada. Ha hablado incluso mierda de sin censura sin poderlo comprobar. Nos ha inventado fake news ese charlatán de nombre Luis Estrada, pero yo le recuerdo no confundirlo con el gran director de cine a quien le debemos esa trilogía de La Ley de Herodes, de El Infierno y esta otra película buenísima, La Dictadura Perfecta. No, no es ese Luis Estrada. Es un homónimo, es un tipo que se llama así, es un charlatán, que les encanta invitar a los medios de comunicación tradicionales para dar datos sesgados. El mandatario se refiere a él sarcásticamente como un experto en medios por sacar la conclusión de que solo le dan la palabra a los que están a favor del gobierno o a los que están en primera fila. Y yo desde el principio, desde que escuché esto, dije, bueno, quiero hacer también la aclaración de cómo es que a mí en lo personal, me preocupa muchísimo que al contrario, generalmente le dan la palabra a Sara Pablo, de Grupo Fórmula, le dan mucho la palabra a ella, le dan mucho la palabra a Antonio Baranda, el corresponsal de Reforma, hoy se la dieron, ¿no? Pero es constante, hasta el presidente ha hablado muy bien de Antonio Baranda, ¿no? A pesar de sus cuestionamientos, pues obviamente directos desde ese grupo Monterrey, ¿no? Que domina en las redacciones de El Norte y de Reforma. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Esta es una situación muy chistosona. Que diga el charlatán ese que solo le dan la palabra a los que están en la primera fila y que solamente son a los que están a favor del gobierno y etcétera. No, no. ¿Qué me dice usted de Luis Estrada? Perdón, de Antonio Baranda. ¿Qué me dice usted de Sara Pablo? ¿Qué me dice usted de personajes como ay, se me va el nombre de esta otra reportera que siempre se avienta como 50 preguntas. ¿Cómo se llama, don David? No, la otra, doña Ceci, la otra, que siempre se avienta como 70 preguntas. No, la otra, ay, Dalila Escobar, ahí está. Ahí está. Estaba pensando en Sansón y Dalila. Dalila Escobar. Así que bueno, ahí lo tiene usted. Y mire, le digo, fue una conferencia muy interesante. Nuestra amiga corresponsal de Contralínea, Erika Ramírez, le planteó al presidente López Obrador los altos salarios, bonos, departamentos de lujo, alimentación, colegiaturas, etcétera, de los embajadores y cónsules mexicanos en el mundo, especialmente de los que están en Japón, Suiza y Noruega. Y le dice al presidente López Obrador, como siempre hacen nuestros compañeros de Contralínea, con los pelos de la burra en la mano, bueno, suena muy feo, pero con los datos en la mano, le dice al presidente que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, ya demostró que es una falacia eso de que pues, nuestros diplomáticos tengan que ganar más dinero bajo la excusa del poder adquisitivo de las potencias. Pues esos sueldos que los tienen no funcionarios en esos altos ejecutivos que viven ahí. Es decir, en lugar de que el embajador de México en Japón gane como un funcionario de Japón, que gane normal como un funcionario de Japón, gana como un alto ejecutivo en Japón, lo que no tiene ninguna situación, ninguna justificación.
tendría que ganar pues como un funcionario público. Sí, claro, que tenga obviamente una situación honorable para poder vivir, para poder satisfacer sus necesidades, pero tampoco en el lujo absoluto como faraón. Así son esos embajadores y cónsules, muchos de ellos viven como faraones. Y me preocupa, lo digo con mucho respeto para el presidente López Obrador, su respuesta. Dice el presidente que lo van a revisar, que sí, que van a hacer una revisión exhaustiva de lo que plantea Erika, pero que hay el compromiso desde que comenzó su gobierno de mantener los sueldos y las prestaciones como las encontraron cuando llegaron al gobierno, que es una excepción al plan de austeridad republicana, porque la vida en otros países, dice el presidente López Obrador, es mucho más cara. Yo insisto, estoy de acuerdo con él. Evidentemente, hay un poder adquisitivo muy distinto aquí en Estados Unidos que allá en México. Hay un poder adquisitivo muy distinto en Japón, en Suiza y Noruega que en México, definitivamente. Pero estos funcionarios no tendrían que estar ganando como altos ejecutivos, tendrían que estar ganando como funcionarios de gobierno, como ganan los funcionarios de gobierno acá en Estados Unidos, allá en Japón, en Suiza, en Noruega. O sea, no tienen por qué vivir en el absoluto lujo, especialmente si bueno, pues no es tan necesario, vamos, no es tan, no se ve eh, tantos resultados, ¿no? Especialmente en el caso de Estados Unidos, tantos resultados en su gestión como embajador y cónsules, ¿no? No sé, yo digo, ¿no? Y bueno, pues la verdad, mire, no estoy muy seguro, le tendré que preguntar al Santo, a nuestro queridísimo amigo el Santo, cómo están en Japón, ¿no? La representación diplomática de los mexicanos en Japón, pero pues la verdad es que no sé si hay muchos intercambios con Japón entre el pueblo de México, o sea, con mucho respeto lo digo, Japón es uno de esos países que yo admiro fantásticamente, me encantaría que hubiera más intercambios y etcétera, pero ¿se justifica el salario del embajador de Japón, de México en Japón, de México en Suiza y de Noruega? No lo sé, no lo sé, ¿no? Pero bueno, ahí lo tiene usted. Y mire, Erika Ramírez de Contralínea también le dijo al presidente López Obrador que hoy se cumplen 9 meses de que se envió una nota diplomática por el financiamiento de Estados Unidos a la organización fundada por Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la que actualmente es dirigida por María Amparo Casar, eh, pero que es fundada por Claudio X González, y le pregunta si ya han tenido algún tipo de respuesta. El presidente dice que desafortunadamente no. El gobierno de Estados Unidos no ha dado respuesta a esta nota diplomática, que ojalá pronto se dé contestación a esa nota diplomática porque es indebido que el gobierno de Estados Unidos esté financiando a grupos opositores a un gobierno legalmente constituido. Dice que es una violación, de hecho, le ofrezco disculpas, al derecho internacional. Y mire, algo que yo no me esperaba. Yo asumí que cuando se hace la denuncia de cómo es que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad está siendo financiado por el gobierno de los Estados Unidos, me imaginé que al menos cesarían los financiamientos a ese organismo de la ultraderecha, ¿no? Yo dije, bueno, al menos eh, híjole, por vergüenza, ¿no? Van a cesarlos. No, no, no. Los muy cínicos, según el presidente López Obrador, siguen obteniendo financiamiento de los Estados Unidos. Eso es lo que dice, lo que da a conocer el presidente López Obrador. ¡Qué grueso! Y aprovecha para decir que ahora que salió la información presentada por el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, por la serie de montajes que él mismo ha aceptado, por los que ha ofrecido disculpas, que presenta en esa plataforma política en la que trabaja, que es aceptada, reconocida por la familia Madrazo, Roberto Madrazo Pintado, dio a conocer que le pertenece a su hijo y a su yerno, ahí, en Latinos, y en una investigación en conjunto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sobre esta casa que supuestamente detentó su hijo, esta mansión fastuosísima que detentó su hijo en Houston, Texas, claro, sin mencionar que le pertenece o le perteneció a la esposa y a su acaudalada familia acá en Estados Unidos. Bueno, asegura el presidente que ahora que salió lo de su hijo José Ramón, no hay pruebas de nada.
Bueno, para serle justos a la gramática tendría que ser 9 pruebas de algo. Que sus hijos no tienen participación en su gobierno y que es claro que el pueblo de México los eligió para acabar con la corrupción y la impunidad, que han actuado con honestidad y lo seguirán haciendo, pero que sus adversarios han usado paleros, conductores de noticias y columnistas, quienes junto a los dueños de los medios tradicionales pues están en contra de su gobierno, algo que pues obviamente sabemos. Y mire, nuevamente le toca una exhibida a la periodista Carmen Aristegui. El presidente López Obrador comentó que ahora que señaló, perdón que me ría, me sale y no puedo no reírme. Esto me dice el presidente López Obrador que ahora que señaló con sutileza que Carmen Aristegui también mantiene la máxima de Lampa del periodismo, que lo que no mancha tizna. Pues la periodista ya fue a decir que era lo de José Ramón, equivalente a la Casa Blanca de la gaviota, ¿no? Y que ya tiene tiempo haciéndolo. Volvió a asegurar pues que ha simulado desde hace tiempo, ¿no? Que así está la cosa. Vuelve a mencionar a Carmen Aristegui en la conferencia de prensa mañana, qué grueso. Y advierte, a ver, dice, oigan, así de sencillo, cuando me calumnien, pues no me voy a quedar callado. Así de sencillo. Cuestionó que cómo se va a quedar callado cuando lo calumnian e intentan dañar a la Cuarta Transformación. Que hasta uno de los comentadores de ese grupo que se opone a su gobierno dijo que ya han pasado por algo así y que se van a ir. El mandatario aclaró, sí, claro que me voy cuando termine mi sexenio, pero el proceso de transformación es también ir definiendo con mucha claridad las posturas. Habló de cómo antes los medios conseguían destruir a la autoridad, si así lo deseaban, y que ahora no, porque el pueblo está muy consciente y ya no les cree a muchos de esos medios de comunicación tradicionales. Y mire, fíjese, al hablar del periodismo revolucionario como el de los hermanos Flores Magón, el presidente cuestionó con una sonrisa si este es como las caricaturas de Paco Calderón en Reforma, del clasista de Paco Calderón, no se nos olvide, se la pasa diciendo naco esto, naco aquello, yo soy mejor que tú, ¿cómo es posible que hagan este tipo de cosas los de la Cuarta Transformación? Vaya que les falta clase, bueno, no sé cómo defina clase este sujeto, pero mire, así es uno de los principales exponentes del conservadurismo. Yo le soy perfectamente honesto, yo lo que sí le admiro a Paco Calderón es que así ha sido siempre. Mientras de pronto comenzaron a surgir como hongos después de la lluvia, pseudocaricaturistas, tan pronto el presidente López Obrador tomó la presidencia y empezaron a surgir ahí en Reforma y en otros, o sea, caricaturistas que ni conocíamos y son pseudocaricaturistas. Este cabrón, Paco Calderón, lo lleva apapachando a Felipe Calderón desde hace años, ¿no? Y definiendo su idea muy clara en pro de la ultraderecha desde hace muchos años. Y siendo un asquerosito clasista desde hace muchos años, desde siempre. O sea, lo que le admiro es que al menos sea honesto con sus sentimientos y que pues nunca ha tenido una máscara distinta, ¿no? Nunca ha dicho, ay, no, yo soy del centro. No, siempre ha sido pues, un tipo muy desagradable y lo acepta él mismo, ¿no? Así como su gran amigo, el saco de pus, Javier Lozano, ¿no? Así son los dos. El presidente dice, bueno, pues no creo que ese sea un periodismo muy revolucionario que digamos, ¿no? Eso es lo que plantea el presidente. Y comentó que claro que los periodistas tomaban partido en la época revolucionaria, pero que claro que estaban a favor de las causas justas y contra los corruptos, y que eso no tiene que ser algo negativo. Yo le he planteado aquí en Sin Censura una y otra vez. Nosotros aquí en Sin Censura le hacemos la aclaración todos los días. Se vale en el periodismo tener una ideología. Por eso existe el editorial, la columna, el artículo de opinión. Se puede, vamos, somos seres humanos, corre sangre por nuestras venas y ni modo que seamos robots del periodismo, ¿no? Pues mejor para eso solo ve las noticias en Google, ¿no? Obviamente discernimos al respecto, somos imparciales, obviamente, al presentar la noticia, pero nuestros análisis pueden estar determinados con nuestras ideas, con nuestra propia ideología, no tiene nada de malo, especialmente cuando son ideologías propositivas. Yo no sé qué tiene de negativo
el hecho de que existe igualdad en México, ¿eh? De verdad, no sé por qué les duele tanto a los conservadores. Bueno, ellos quisieran tener todos los privilegios, pero no entiendo yo qué tiene de negativo que alguien tenga esa ideología como la que tenemos aquí en Sin Censura, la idea de la justicia social, de la igualdad, de la justicia en general, de la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. No entiendo, pero bueno. Dice el presidente que, pues, además de todo eso, pues hay periodistas que cobran hasta $1,000,000 mensuales, los conductores, bueno, periodistas se les puede llamar así. Dice, ni en sus mejores tiempos el Gabo, es decir, Gabriel García Márquez, si usted no lo sabe, Gabriel García Márquez, además de ser un afamado literato, escritor, uno de mis escritores favoritos, mi libro favorito es 100 años de soledad. De todo, bueno, mire, ese es mi libro favorito de todos los tiempos, siempre lo ando citando y etcétera, ¿no? Pero en cuestiones literarias, claro está. Eh, Además de ser un gran literato, Gabriel García Márquez era periodista. Y usted sabe perfectamente, obtiene el premio Nobel en literatura y de ahí, obviamente, que obtiene una serie de ofertas para trabajar en diarios, revistas y etcétera. Dice el presidente López Obrador, ni Gabriel García Márquez en sus mejores tiempos llegó a cobrar como esos periodistas del millón. Qué grueso, ¿no? Qué interesante lo que plantea el presidente López Obrador. Luego tocó el turno precisamente le digo, ¿no? Del reportero de Reforma, Antonio Baranda, quien hizo como 50 preguntas. Bueno, estoy exagerando, obviamente, ¿no? Pero hizo varias preguntas sin respetar, obviamente, ese manual que no, mire, como periodistas tenemos que exigir, buscar más preguntas, estar de insistentes, pero también hay ética, ¿no? Hay ética periodística. Bueno, pues no hubo mucha ética de Antonio Baranda. Y una de sus tantas preguntas le cuestionó a López Obrador si está a favor de que se investigue y castigue a los responsables de embestir a los agentes en la autopista del Sol. Ya sabe usted que hubo un conflicto con normalistas de Ayotzinapa, y esto porque, bueno, desde la ultraderecha, y así lo plantea el mismo Antonio Baranda, muy indignado, dicen, bueno, es que la alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez, dijo que no sabía quién iba a castigar y que no consideraba delincuentes a los estudiantes. El presidente, a ver, ya se está haciendo una investigación, pero hay que buscar el diálogo y el acuerdo porque no es un asunto político, jurídico, sino social y político, le dice Antonio Baranda. Denunció que vio a los conservadores en nado sincronizado, como él, cuestionando lo que dijo la alcaldesa de Acapulco, pero que lo que se imagina que ella, pues que se imagina, es que ella pues, simple y sencillamente no quiere actuar como los de antes, para ser claro, como Felipe Calderón, así lo dijo con nombre y apellido, como Felipe Calderón, con el que todo era garrote, con el que todo era el mátalos en caliente sin derechos humanos, pero que ya no es lo mismo, que ya no está García Luna y lo retó pues a apurarse. Así lo planteó el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañana. Le digo, una conferencia que tampoco tuvo desperdicio, ¿eh? Tampoco tuvo desperdicio. En uno de los comentarios finales el presidente revela y que chance por la veda electoral, hoy comienza esa veda electoral ante la consulta popular para eh, la revocación del mandato, así como elecciones en varios estados. El presidente dice, bueno, a ver, en un mes vamos a estar inaugurando el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero si no nos lo permite la veda, pues vamos, lo inauguramos y no doy discurso, ¿se imagina? Híjole, eso estaría muy triste. Pero bueno, ya sabe usted que el INE y sus cosas, ¿no? Dice el presidente que va a solicitar al Poder Judicial que especifique qué sí pueden decir y qué no pueden decir desde el gobierno durante esta veda que es peor que la del pulpo. Bueno, se dice, ¿no? Que es peor que la del pulpo. Ni modo. Y bueno, ahora sí,